Buen día, jóvenes. Iniciamos con la primera clase para lenguaje de tercero básico. El tema que vamos a manejar es la lingüística. Lo primero es comprender el concepto. La lingüística es la ciencia que estudia la lengua desde todos sus puntos de vista. Sus componentes, el sonido, la escritura, su origen, los hechos históricos que la promovieron, etc. Entonces la lingüística se encarga de estudiar, ¿verdad?, todos los componentes de una lengua y su relación con otras lenguas incluso. La función es, en este caso de esta ciencia, es marcar ciertas reglas para una lengua. Debido a que estudia algo tan enlazado con el quehacer humano, nuestra vida diaria, con nuestra mayor herramienta de relación, la lingüística se asocia con otras ciencias. Por ejemplo, se asocia con las ciencias sociales, con la sociología y forma la sociolingüística. Estableciendo cómo una sociedad, dependiendo cuál sea, maneja de forma diferente las lenguas, según el lugar en donde se nace, según las costumbres. Entonces la sociolingüística nos establece una relación entre sociedad y lengua. Otra relación que se puede establecer se da con la etnolingüística. Que maneja la relación entre la lengua y la cultura de cada pueblo, estableciendo como un hecho histórico, ¿verdad?, o la combinación entre diferentes grupos da lugar a fenómenos lingüísticos. Por ejemplo, cuando nació nuestro idioma, los árabes, que es un pueblo que, ¿verdad?, está lejos de nosotros, marcó, ¿verdad?, el aporte de muchas palabras. E incluso manejamos, por ejemplo, cuando los árabes invadían España, se les llamaba moros. Y ellos, de ahí nace el refrán de no hay moros en la costa, que muchas veces usamos sin saber que se refiere a otro grupo social. Esto es lo que estudia la etnolingüística. Otra asociación importante de ciencias está con la psicolingüística, que establece la relación entre la psicología, la conducta del ser humano y su lengua. Depende de nuestra crianza, depende de nuestra mentalidad, depende de la influencia que recibimos, así será manejada también nuestra lengua, porque depende de eso si somos retraídos, si hablamos poco, si manejamos un léxico amplio, si tenemos ciertos traumas lingüísticos, ¿verdad? Está el mutismo selectivo, por ejemplo, cuando una persona decide ya no hablar. Eso pasa muchas veces con los niños. También ha sucedido que los gemelos inventan un idioma que solo ellos comprenden. Eso entraría ya en lo que es la conducta, la psicolingüística. Por otro lado, la lingüística como tal abarca áreas específicas, tomando en cuenta que esta se encargará de lo que es el manejo de las reglas. Esta ciencia abarcará las siguientes áreas.
Cuando establecemos el espacio de estudio de la lingüística, debemos manejar 4 áreas importantes. La primera es la fonética. Que establece el estudio de los sonidos con los cuales armamos nuestro lenguaje. La fonética permite que estudiemos de qué manera nuestro cuerpo puede producir sonidos, con la vibración de las cuerdas vocales, con el estudio del aparato fonador. Esto se relaciona entonces con lo que es la fonética en sí, desde un punto de vista físico, estudiando cómo esos sonidos se producen y cómo pueden ser percibidos por otros. La fonología en este caso se consideran aquellos sonidos que al ser emitidos por nuestro cuerpo producen la voz humana y pasan a modular ciertos sonidos que luego son reconocidos por nosotros. Es así como reconocemos, por ejemplo, nuestro nombre o ciertas palabras, porque ya en una representación mental, ¿verdad?, nuestro cerebro, nuestro razonamiento nos ayuda a reconocer el sonido que produce nuestro cuerpo. La fonología se encarga entonces de estudiar las unidades mínimas de esa lengua, que son las palabras o los sonidos. Por ejemplo, cuando escuchamos a alguien silbar y lo reconocemos, es cuando ya entra no solo una producción de sonidos, sino un razonamiento en base a ese sonido. Otra área es la morfología. Esta se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Emitimos sonidos, reconocemos esos sonidos y los manejamos, y ahora establecemos un orden, una estructura. Es, por ejemplo, cuando decidimos en una oración, ¿verdad?, cuál es el sujeto, cuál es la acción que está representando, cuál es la intención de esa oración. Ese orden queda a cargo de la morfología. El espacio sintáctico, que sería el número 4, vamos a poner acá mejor. La sintaxis estudia la organización de las palabras dentro de un texto, es decir, cuando aquellas palabras ya pasan a formar un razonamiento más amplio, entonces ya podemos percibir, ¿verdad?, la intención de ese texto. Y por último, la semántica, que estudia el significado de las palabras. Hagamos un resumen entonces. La lingüística se encarga de estudiar nuestra lengua en todas sus ramas, en todas sus áreas. Se asocia con otras ciencias porque nuestra lengua forma parte de nuestra vida en diferentes acciones, no solamente comunicar una orden o hacer una pregunta, entra en todos nuestros espacios. Para ello se apoya en la fonética, que se encarga de estudiar cómo podemos producir un sonido, la fonología, que estudia cómo ese sonido es reconocido y articulado para que produzca una idea o un pensamiento en nuestro cerebro, la morfología, que establece un orden, la sintaxis, que nos ayuda a razonar lo que estamos percibiendo oralmente o literalmente, y la semántica, que da significado a esas palabras. Eso es en resumen el estudio de la lingüística como parte de nuestro día a día, de nuestra comunicación. Recuerdan que en una ocasión se les habló acerca de
de Helen Keller como ejemplo de lo que era la comunicación, ¿verdad? Como un caso especial. Recuerdan que Helen Keller nació ciega y sorda y por lo tanto no podía hablar. Sin embargo, su cuerpo sí podía producir sonidos. Ella podía entrar en este campo. Lo que ella no podía era razonarlos. A eso fue lo que le ayudó su maestra. Y luego ella, teniendo una mudez, ¿verdad?, debido a su condición, logró dar conferencias en las universidades. Entonces vemos cómo el área de la lingüística abarca esto y actualmente pues maneja otra serie de ciencias, tratamientos, terapias, etcétera, en relación con todo esto. Si hablamos de significado de palabras, como lo establece la semántica, vamos a dejar una inquietud para que investigue. El ser humano tiene expresiones, tiene risa, llanto, temor. ¿Qué animal recibe el nombre de una de estas expresiones humanas? Investíguenlo. ¿Qué animal tiene un nombre igual, vamos en la semántica, a una de las expresiones de nuestros sentimientos? Les dejo con esa inquietud y nos vemos en la siguiente clase. Una cuestión más. Como no había tenido la oportunidad de estar con ustedes, quiero decirles que los extraño y quiero decirles que todo esto va a pasar como ha pasado tanto en la historia del ser humano. Algún día volveremos a tener una vida como la que teníamos antes. Resistan, sean fuertes, sean valientes, hagan lo que les mandan hacer para obtener los puntos y ya pronto pasaremos esta mala racha. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.